Gramática tipo 3, que son los lenguajes regulares, que lo que les decía ya los hemos trabajado en la unidad 1. Y entonces recuerden que su fórmula matemática básicamente decía que alfa se puede reemplazar por beta si alfa pertenece a un número, a un símbolo no terminal, y b pertenece a B y BA o B, ¿cierto? Y recuerden por allá que hacíamos nuestros conjuntos por extensión o por comprensión, y que determinábamos dentro de ellos el lenguaje regular o la expresión regular, ¿cierto? Y B también, si se cumplen estas otras condiciones. Si B pertenece a un símbolo terminal, A pertenece a un símbolo terminal y B pertenece a un símbolo terminal. ¿Qué quiere decir el asterisco? Jenny. ¿Qué quiere decir el asterisco? La última línea. Entonces B pertenece a un símbolo terminal. Muy bien. Las transiciones que hacemos con clean, muy bien, pero básicamente puede aceptar cadenas vacías, ¿cierto? Las máquinas que aceptan específicamente esa gramática tipo 3, entonces son los autómatas finitos, que ya los trabajamos, y aquellos determinísticos o no determinísticos. Muy bien. Sí, gracias, muy bien, Jen. Ahora sí hablemos del autómata a pila, ¿cierto? Gerson, ¿cuál era el autómata a pila? ¿De qué tipo de lenguaje? De los 4 que vimos. Muy bien, de tipo 2. Listo. Entonces, ¿qué son aquellos lenguajes independientes del contexto, cierto? Muy bien. Entonces decimos que un autómata de pila es una máquina, ¿cierto? Con un número finito de estados, ¿cierto? Tiene diferentes estados y que tiene una cinta de entrada y una pila. O sea, los requisitos acá importantes son esas 3 cosas, ¿cierto? Un número finito de estados, una cinta de entrada y una pila, ¿cierto? Entonces el autómata lo que hace es leer esas cadenas, ¿cierto? Y revisar esos símbolos de la longitud límite de la cinta de entrada, que es infinita, ¿cierto? Todas las entradas pueden ingresar cualquier tipo de lenguaje, y lo que hace es, dentro de esa, pasa la cinta, ¿cierto? Y luego ahorita lo revisamos en la gráfica, tiene un controlador que me permite hacer este sistema de pila que me va sacando, que por allá también ya lo revisábamos, que es una pila que ya vimos estructuras de datos, ¿cierto? Esa pila, ¿cómo atiende la pila? Primeros en entrar, primeros en salir, o últimos en entrar, primeros en salir. Acuérdense siempre que la pila es como si estuviéramos apilando platos, ¿cierto? Entonces, el último en entrar es el primero en salir. ¿Listo? El comportamiento de la máquina, entonces, está determinada por el estado en que se encuentra, ¿cierto? El símbolo es el tope de la pila, ¿cierto? Y el símbolo de la cinta de entrada, ¿cierto? O sea, siempre tendremos que tener un símbolo que me permita continuar, parar, ¿cierto? Insertar, ¿cierto? Un nuevo elemento. Entonces es básicamente tener esos elementos. ¿Qué me permite hacer esa pila? Entonces, por allá encontrábamos que podemos guardar, ¿cierto? Podemos compilar, podemos descompilar, podemos borrar, ¿cierto? Podemos avanzar. O sea que esa pila básicamente va a ser mi montoncito, y también voy a tener un sistema de control que me permita hacer esa extracción o ese borrado de elementos dentro de esa pila. Estas máquinas se utilizan entonces para reconocer lenguajes. Ustedes dirán, pero ¿para qué estamos viendo esto? Entonces, la aplicación específicamente de esos autómatas de pila, entonces, es para trabajar lenguajes de programación, para trabajar lenguajes de máquina, para trabajar lo que son, por ejemplo, procesos de inteligencia computacional, el procesamiento del lenguaje natural, ¿cierto? Entonces,
ese autómata pila me permite trabajar ese tipo de, hacer esas aplicaciones dentro de estos sistemas. Bien, entonces vamos a mirar ahora las partes de un autómata pila. Entonces, ahí en la gráfica ahora sí se puede ver muy claramente, ¿cierto? Tenemos la cinta de entrada, las entradas se hacen de izquierda a derecha, ¿cierto? Tenemos la cabeza de lectura, luego viene pues la cabeza se mueve como está ahí, de izquierda a derecha. Tenemos el indicador de estado. ¿Se dan cuenta que ahí tengo cuántos estados? En el mecanismo de control, ¿cuántos estados tenemos? Muy bien, tenemos 6 estados. Y lo que hace es que a medida que va entrando, que va ingresando por acá algún tipo de lenguaje, entonces va a ese indicador de estados y me permite pasarlos a la pila para hacer su proceso de borrado, su proceso de inserción, etc. Listo. Bien, entonces tenemos las partes de un autómata pila, entonces están ya determinados con lenguajes libres del contexto, están dentro de la gramática tipo 2, de la jerarquía de Chomsky, se utilizan para la definición de los lenguajes de programación, como les comentaba, la interpretación del lenguaje natural, que es el PLN, la construcción de compiladores. Recuerden que pues en la parte de ingeniería nosotros necesitamos mucho esa parte de construcción de compiladores, y los vemos solamente dentro de los lenguajes de programación, pero esa es la aplicación específica de un autómata pila. Y entre otras aplicaciones, ¿no? Las transiciones que tiene un autómata pila, entonces la primera es la lectura de un símbolo de entrada, la segunda es la extracción de un símbolo de la pila, la tercera es la inserción de un símbolo en la pila, ya es el ingreso, y la última que es pasar de un estado a otro. Entonces ya vamos a revisar el ejemplo. Tengo P, Q, X, S y P, que básicamente me van a representar la quíntupla, y entonces sería P igual al estado inicial, Q igual al estado final, X son los símbolos de la cadena de entrada, S son los símbolos que se traen de la pila o de donde se desapila, y T son los símbolos que se insertan en la pila o donde se apila, ¿cierto? Gráficamente lo vemos acá abajito, entonces la cadena de lectura es X, arrancamos por la posición izquierda y vamos ingresándolo de izquierda a derecha, los caracteres o los símbolos que vayan ingresando. Luego viene el mecanismo de control. ¿Qué estados tiene el mecanismo de control? Un estado inicial, un estado final, muy bien, que en este caso son P y Q, muy bien, Jenny sí está despierta. Y luego venimos a la pila y encontramos que esa pila me sirve, es como una memoria, muy bien. ¿Qué tenemos en la pila? Muy bien, T y S. ¿Y qué decíamos que era T? Los símbolos que vamos insertando en la pila, muy bien. Y S, que es el símbolo que se extrae de la pila, ¿cierto? Muy bien. Bueno, ya todos están diciendo. Listo. El segundo paso, entonces, si voy a insertar otro elemento, entonces me voy a la posición 2, ¿cierto? Hago mi cadena de lectura y fíjense que ya, como solamente habían dos estados, el estado inicial y el estado final, entonces ya sigo con mi estado, ya salió el estado inicial y me queda el estado final, ¿cierto? Dentro del mecanismo de control, y aquí en mi pila, entonces estará nuevamente T, que es por donde se va ingresando. Finalmente, este T, que es el carácter que va saliendo, recuerden que siempre se empieza por la cabecera de la pila, la extracción, entonces arranca, saco T, y ese será el último elemento que tengas que sacar de la pila, ¿cierto? Siempre se inserta por la cabeza de la pila también, ¿sí? Eso ya es teoría de estructuras, cómo se manejan las pilas, y acá se trabaja el mismo concepto. Un ejemplito, entonces ya específicamente para trabajarlo con una expresión regular, entonces hablamos de
L igual a 0 a la N y 1 a la N, tal que N mayor o igual que 1. Entonces, si reemplazamos, si tomamos, por ejemplo, que N es igual a 1, entonces vamos a tomar que, por ejemplo, los símbolos de entrada serían el 0 y el 1, ¿cierto? Si N lo reemplazamos por 2, entonces tendremos que duplicamos el 0 y duplicamos el 1, ¿cierto? Y siempre se tendrán la misma cantidad de ceros y 1 para tener en cuenta esta expresión, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a mirar cómo se ingresan allá al autómata de pila. Entonces, se debe ir apilando un símbolo en la pila para que cuando lleguen los ceros no intervengan en el proceso del autómata, ¿cierto? Y cuando lleguen los unos, entonces, ¿qué debemos hacer cuando lleguen los unos? Empezar a desapilar o empezar a sacar los elementos, ¿cierto? Para este ejemplo, entonces, vamos a utilizar un carácter, por ejemplo, K, ¿cierto? Un elemento que está en el fondo de la pila. Entonces, acá tenemos el autómata, como lo vamos graficando. Para este caso, cuando N es igual a 1, entonces, aquí tenemos nuestra pilita. En la pila tenemos el carácter K, que es el carácter de fondo, ¿cierto? Y arrancamos entonces, por ejemplo, ingresando 0, lambda y A, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo se va a comportar. ¿Qué pasó a la pila? ¿Qué debe ir a la pila? Voy a hacer la operación de inserción en la pila del elemento de entrada que es A, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No se saca nada de la pila, ¿cierto? Se agrega, al contrario, se agrega porque ingresó el carácter A, se agrega dentro de la pila. Y por cada 0 que agreguemos, entonces se tendrá un A. O sea, si agregamos otro 0, recuerden que acá lo decíamos anteriormente, en la anterior presentación. Cada vez que trabajamos con 0, entonces agregamos, y cuando se trabaja con 1, sacamos, ¿cierto? Desapilamos. Entonces vamos a mirar, ahora teníamos acá, ahora decimos que vamos a sacar, ¿sí? Para el mismo caso n igual a 1, ¿cierto? Que al llegar con 1, vamos a cambiarlo el estado, vamos a decir que con 1, ¿qué era lo que hacía? Entonces desapilamos, tendrá que salir que el carácter de entrada que era A, ¿cierto? Muy bien, Jenny, se extrae de la pila el A. Entonces sacamos a A y luego, entonces, ¿cómo quedará la siguiente transición? ¿Sí? Entonces tenemos acá a 1, a A y a lambda, y dentro de la pila quedaría solamente K. Habíamos ingresado A, pero como pasamos la transición con 1, pues sacamos el elemento que teníamos que era A. ¿Listo? Luego seguimos con n igual a 1, ¿cierto? Ya como ya llegamos acá al fondo de la pila, ¿cierto? Entonces decimos que llegamos a un estado de qué? De aceptación o a un estado final, ¿cierto? Y entonces, ahí sí revisamos qué debemos sacar de la pila cuando llegamos al estado aceptado. Muy bien, entonces sacamos acá y lo pasamos acá arribita al autómata, muy bien, y la pila queda vacía, ¿cierto? Entonces ya nos dimos cuenta que para ese caso la pila quedó completamente vacía, ¿cierto? Y que hay un estado inicial, un estado de aceptación, y que perfectamente para esa expresión regular, entonces pudimos armar ese tipo de autómata. Ahora hagámoslo con n igual a 2. ¿Qué nos daría con n igual a 2? Dijimos que para n igual a 2, entonces ingresamos dos símbolos, ¿cierto? Acuérdense por allá en la anterior, al inicio del ejercicio. Entonces decíamos que duplicábamos para n igual a 2, tendríamos 0, 0 y 1, 1. Muy bien, gracias Andrés. Entonces, el autómata, acá para el caso de n igual a 2, entonces ingresan 2A dentro de la pila, dejamos K, que es el símbolo de fondo de la pila, y luego entonces, como se tienen dos ceros al inicio, entonces ¿qué vamos a hacer?